Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo, la verdad, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema que, bueno, digamos que está asterisco caliente asterisco. Un tema que ha estado en boca de todos en las redes sociales, en los foros de fans, un tema que simplemente asterisco no asterisco podemos ignorar. Y es que hoy vamos a hablar de un bombazo que involucra a dos nombres que todos conocemos y amamos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de la serie Love is in the Air, Serkan y Eda, o para ser más precisos, Kerem y Hande en la vida real. Pero no nos vamos a centrar en su relación, no del todo. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un rumor que ha estado circulando por un tiempo y que, según las últimas informaciones, podría ser más real de lo que pensamos. ¿Están listos para esto? Porque les prometo que lo que vamos a revelar hoy es impactante. El título del vídeo ya lo dice todo. Kerem revela quién impidió la propuesta a Hande, la verdad impactante. Así es, vamos a hablar de una posible propuesta de matrimonio que, por razones aún no del todo claras, nunca llegó a buen puerto. Y como si fuera poco, vamos a intentar descubrir quién o qué impidió que ese momento mágico se materializara. Imagínense la escena: Kerem, enamorado con el anillo, listo para pedirle matrimonio a Hande. Y de repente, ¡boom! Algo interviene, algo lo detiene. ¿Qué fue? ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué? Todas estas preguntas son las que vamos a intentar responder hoy. Así que antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores, chismes y posibles verdades, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido jugoso y exclusivo sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre sus celebridades favoritas. Ya saben, chismes, noticias, análisis y, por supuesto, mucho amor por el mundo de las series turcas. Así que no lo duden, suscríbanse. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Bien, ahora sí, vámonos de lleno al tema del vídeo. Para entender este drama, tenemos que remontarnos a la época en la que Kerem y Hande eran la pareja del momento. La química entre ellos en Love is in the Air era innegable, y esa magia se trasladó a la vida real. Los fans, por supuesto, enloquecieron con la pareja, y la idea de un posible matrimonio era algo que todos deseábamos. En ese momento, y estoy hablando de hace unos años, se rumoreaba con fuerza que Kerem estaba pensando en pedirle matrimonio a Hande. Incluso se hablaba de una posible fecha, de un lugar romántico. Era un sueño hecho realidad para muchos. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de especulaciones, de análisis de las fotos y vídeos de la pareja en busca de pistas. ¿Había un anillo? ¿Una sonrisa especial? ¿Un brillo en sus ojos? Todo era motivo de debate. Pero como todos sabemos, esa propuesta nunca llegó. La relación lamentablemente terminó, y los fans quedaron con el corazón roto y con la incógnita de qué pasó. ¿Por qué Kerem no le propuso matrimonio a Hande? ¿Qué lo detuvo? Durante mucho tiempo, las razones de la ruptura se mantuvieron en secreto. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de agendas ocupadas. Los típicos argumentos que se suelen usar en estos casos. Pero con el tiempo comenzaron a surgir rumores más específicos. Rumores que apuntaban a una posible interferencia externa. Y aquí es donde entra en juego el quién impidió la propuesta. Según las fuentes, que por cierto son muy variadas y muchas veces contradictorias, la situación no era tan sencilla como parecía. Se habla de un tercero en discordia, de presiones familiares, de intereses económicos. La historia, como se pueden imaginar, es bastante compleja. Uno de los rumores más fuertes, y que ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, apunta a la familia de Hande. Se dice que la familia de Hande, especialmente su círculo más cercano, no estaba muy de acuerdo con la relación. Al parecer, veían a Kerem como alguien no lo suficientemente estable o adecuado para su hija. Existían preocupaciones sobre su trayectoria profesional, sobre su estilo de vida. En fin, las típicas preocupaciones de cualquier padre o madre. Estos rumores sugieren que la familia de Hande habría ejercido una fuerte presión sobre ella para que no aceptara la propuesta de matrimonio.
Se habrían planteado argumentos, se habrían manipulado situaciones, se habrían utilizado todo tipo de estrategias para alejar a Kerem de la ecuación. ¿Su objetivo? Proteger a Hande según ellos. Aunque claro, desde fuera podríamos interpretar esta actitud de otra manera. Otra teoría, también muy extendida, apunta a intereses económicos. Se rumorea que la familia de Hande, que ya tenía un gran poder económico, veía en la unión un posible problema para su fortuna. Kerem, a pesar de ser un actor exitoso, no tenía el mismo nivel de riqueza. Y para algunos el matrimonio con una persona menos adinerada siempre genera ciertas dudas. Además, se habla de la posible influencia de ciertos representantes, de personas que manejaban la carrera de Hande y que, supuestamente, no veían con buenos ojos la idea del matrimonio. ¿Por qué? Porque un matrimonio, especialmente con una figura como Kerem, podría haber afectado la imagen de Hande, la podría haber encasillado en un determinado rol. Y esto, para algunos, podría haber sido perjudicial para su carrera. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Qué papel jugó él en todo esto? Según las fuentes, Kerem estaba muy enamorado de Hande y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para estar con ella. Sin embargo, también se dice que él era consciente de la presión, de las trabas que se estaban poniendo en su camino. Y al parecer se sintió frustrado, impotente e incapaz de superar todos los obstáculos. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, como les decía al principio, las fuentes son muy variadas. Hay entrevistas antiguas, declaraciones de personas cercanas a la pareja, publicaciones en redes sociales, análisis de expertos. Y por supuesto, la especulación y el rumor. Pero lo cierto es que la combinación de todo esto ha generado una narrativa que es bastante creíble. Ahora les quiero hablar de las supuestas revelaciones de Kerem. ¿Por qué digo supuestas? Porque en realidad no hay una declaración oficial de Kerem donde diga explícitamente quién impidió la propuesta. Sin embargo, en algunas entrevistas, en algunas publicaciones, en algunos gestos, se han podido inferir algunas pistas. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado directamente sobre el tema de su relación con Hande. Y aunque no respondió de manera directa a la pregunta, sí dejó entrever que la situación fue más complicada de lo que se sabía. Hubo muchas cosas que no dependieron de nosotros, dijo. Hubo factores externos que influyeron en la situación. Palabras ambiguas, pero que en el contexto de todos los rumores, cobran mucho significado. En otra ocasión, en una publicación en Instagram, Kerem compartió una foto con una frase que decía: a veces, las cosas no son lo que parecen. ¿Un mensaje encriptado? ¿Una indirecta para sus fans? Todo es posible. Además, hay que tener en cuenta el comportamiento de Kerem en redes sociales. A pesar de que ya no están juntos, Kerem nunca ha hablado mal de Hande. Siempre ha mostrado respeto por ella y por su relación. Y en algunos momentos ha dado a entender que siente un cierto pesar por el final de la historia. Por supuesto, estas son solo interpretaciones. No hay pruebas concretas ni testimonios definitivos. Pero la combinación de todos estos elementos nos lleva a pensar que, en efecto, algo o alguien impidió que la propuesta se concretara. ¿Quién fue exactamente? ¿La familia de Hande? ¿Sus representantes? ¿Ambos? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí parece claro es que la historia de amor entre Kerem y Hande fue más complicada de lo que nos mostraron las cámaras. Hubo presiones, hubo intereses, hubo obstáculos. Y al final, esa propuesta de matrimonio, que tanto deseábamos, nunca llegó. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo de la farándula, como en cualquier otro ámbito, no son perfectas. Hay problemas, hay presiones, hay intereses. Y a veces el amor no es suficiente. Segundo, que las familias, aunque bien intencionadas, pueden ser un factor importante en las relaciones. Y a veces sus decisiones, sus opiniones, pueden influir en el destino de una pareja. Tercero, que la imagen pública, el éxito profesional, el dinero, pueden ser factores que lamentablemente influyen en las relaciones. Y a veces el amor se ve afectado por estas cuestiones. Y por último, que la vida es impredecible. Kerem y Hande, a pesar de todo, siguen adelante con sus vidas, con sus carreras. Y aunque su historia de amor no tuvo el final que todos esperábamos, su legado en la televisión turca es innegable. Así que, en resumen, los puntos clave de este vídeo son:
Asterisco la posible propuesta de matrimonio de Kerem a Hande que nunca se concretó. Asterisco los rumores sobre la posible intervención de la familia de Hande y Igor representantes en el fracaso de la propuesta. Asterisco las posibles indirectas y pistas de Kerem en entrevistas y redes sociales. Asterisco las lecciones que podemos sacar de la historia de Kerem y Hande. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y revelador. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y espero haberles dado algunas luces sobre el misterio. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la familia de Hande influyó en la decisión? ¿Creen que hubo otros factores en juego? ¿Qué piensan sobre las supuestas revelaciones de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y debatirlos con ustedes. Me encanta saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de esta verdad impactante. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.